La CELAC finalmente comienza a desarrollar un rol con ciertos atisbos de liderazgo y aparentemente comienza a decírselo al jardín europeo, ¿no? Al jardín de Borrell. Para hablar de esto en más profundidad nos acompaña José López Almejo, tu profe de RI, con quien además se puede tener una agradable conversación de este y otros temas. Jesús, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Prensa Alternativa. Impresiones de esta cumbre tan postergada en algún momento. Querido Juanjo, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Muy contento de estar nuevamente acá y gracias también por la oportunidad de intercambiar reflexiones sobre la compleja realidad internacional que a todos nos aqueja y a todos nos impacta. Como bien dices, la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños empieza a consolidarse como una institución que apunta hacia la integración regional. Ahora mismo están teniendo lugar en Europa, en Bruselas, la capital política de la Unión Europea, encuentros al máximo nivel entre los mandatarios de América Latina y el Caribe, que están auspiciados por la CELAC, y también la Unión Europea, en donde no escatimaron nada, Juanjo, no mandaron a funcionarios de segundo nivel, mandaron a los de primer nivel, que parecen de segundo, pero ese es otro boleto. Está Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión de la Europea, está Josep Borrell, el jefe de la poca diplomacia europea, está también Charles Michel, el presidente del Consejo Europeo, y bueno, Pedro Sánchez en su calidad de presidente pro tempore de la Unión Europea, y también está Macron, que es en este caso el presidente de Francia, y Francia junto con Alemania, uno de los principales talantes de empuje de esta organización regional, que bueno, pues ahora desafortunadamente han estado rechazando convertirse en el cuarto polo de poder y han estado supeditándose a una de las líneas que nos van llevando hacia el mundo bipolar o tripolar, como es en el caso de subordinarse a Estados Unidos para hacerle frente a una Rusia, cuando en realidad Europa, ya lo hemos discutido antes, podría ser ese cuarto polo de poder en donde podría competirle y disputarle poder a China, a Estados Unidos y a la misma Rusia, pero como un polo de poder aparte. Bueno, fíjate que hay una reflexión bien importante, si me lo permites, porque primero que nada, desde los encuentros en México de la CELAC, el presidente López Obrador decía en la Ciudad de México que era importante que la CELAC no se convirtiera en la OEA. La CELAC primero venía a disputarle un lugar histórico en el continente a la Organización de Estados Americanos, que es así, querido Juanjo, está completamente supeditada a Estados Unidos y que más bien, lejos de ser una pequeñita ONU que garantizara la coexistencia pacífica en el continente, se ha convertido en una herramienta del golpismo, sobre todo de gobiernos populares en la región. Lo vimos en el caso de Venezuela, lo hemos visto antes en los años 50 y 60 en República Dominicana, en Guatemala, lo vimos después en Honduras, en Venezuela, en Bolivia. En Venezuela quedó en intento, afortunadamente, pero Fidel la le OEA llamaba al Ministerio de las Colonias, ¿no? exactamente ha estado más haciendo un papel. Qué bueno que sacas el concepto del Ministerio de las Colonias, porque ha sido más bien un administrador de los golpes de Estado a los que Washington ha dado palomita en su lista. Y López Obrador decía, la CELAC primero tiene que ser una organización contestataria, pero que no se quede solamente ahí, que como organización busque la integración regional bajo el modelo europeo. Porque mira, yo le quiero decir a la gente, tanto a la gente del J como a la gente de tu profe de RI, que he sido muy crítico con Europa, con la Unión Europea en particular, por el papel de subordinado frente a Estados Unidos cuando tenía todo el camino por andar, mi querido Juanjo, para consolidar esta integración regional que demostró una cosa, que los seres humanos de culturas, religiones e intereses diferentes y nacionalidades diferentes, después de haberse matado horriblemente en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, si negociaban, si construían instituciones que los llevaran a todos a coexistir pacíficamente, se podría lograr no solamente la paz, sino también la construcción de un andamiaje, de una ingeniería que impactara a la gente de a pie y que construyera clases medias, que es lo que vimos en Europa. Es decir, la gran contribución de la Unión Europea, cuando uno revisa la historia europea, Juanjo, de por lo menos los últimos 2000 años,
era de guerras. O sea, siempre han sido muy salvajes en aquel continente, demasiado salvajes, hasta que se formó la Unión Europea y hasta que dos países que siempre estuvieron enfrentados, Alemania, primero como Prusia y ahora como Alemania y Francia, se pusieron a negociar y construyeron la paz, y esa paz empezó a permear a todos los demás países. Entonces, López Obrador decía, si Europa lo pudo lograr, teniendo idiomas, religiones, intereses y posturas históricas diferentes, y pudo hacer que los países de Europa ya no entraran en una guerra fratricida entre ellos desde el año 45 hasta lo de Serbia en los años 90, pues ni modo que América Latina y el Caribe no lo podamos hacer cuando tenemos un idioma común, tenemos una religión común, o por lo menos un enfoque, ¿no? El judeocristianismo, por lo menos. Eh, También venimos de historias afines, pueblos sometidos, A todos los nos han dado españoles. golpes. Es decir, y también exactamente se ha construido un andamiaje institucional a punta de golpes y de represión, de la cual se ha venido sobreponiendo a aquellos gobiernos que representan a las clases populares. Y fíjate que ese discurso permeó, porque después Argentina, dentro de los claroscuros que ha mostrado Alberto Fernández, trató de darle continuidad a eso, y ahora que Brasil ha regresado a las grandes ligas y que quedó atrás o parece quedar atrás poco a poco el oscuro peregrinaje de Bolsonaro, llega Lula da Silva, saca a Brasil del aislacionismo en el que solito se había metido y dice, vamos para adelante con el tema de la CELAC, regresan a la CELAC, nos interesa la integración con América Latina, y dicen, América Latina es pacifista, no se dejan imponer la agenda ucraniana pro-europea, que en realidad es pro-Estados Unidos, pro-OTAN, porque el primer punto, querido Juanjo, es que se rechazó que Zelensky diera un discurso. Cuando dicen, a ver, Zelensky es de la Unión Europea, no, pues que no. Zelensky es caribeño, no, pues que no. Zelensky es latinoamericano, no, pues tampoco. Entonces, ¿qué pitos toca Zelensky por acá? Segundo, que en la declaración conjunta que va a tener lugar el 18 de julio de 2023, no aparezca tampoco nada relacionado con Ucrania, porque Ursula von der Leyen, o von der Kaiser, o von der Pfizer, quería imponerla. Y Josep Borrell, el jefe de la poca diplomacia europea, está afanado en que así suceda. Pero tanto el embajador de Brasil ante la Unión Europea, la canciller mexicana Alicia Bárcena, porque sabemos que está allí en calidad de representante de López Obrador, porque a López Obrador no le gusta ir a estas cumbres, excepto que tengan un impacto directo para México. Y es en este caso Xiomara Castro de Honduras, le reclamaron a Europa, primero, un trato de iguales. Segundo, que si con ese empeño que le dedican dinero, mucho dinero, trillones, decía Xiomara Castro, presidenta de Honduras, a hacer la guerra y a mantener la guerra, se lo dedicaron a construir instituciones con un impacto birregional, Europa se beneficiaría también de lo que puede proveerle América Latina. Y Alicia Bárcena, la canciller mexicana de Relaciones Exteriores, también dijo, nos negamos a seguir siendo proveedores únicamente de materias primas. También tenemos capital humano en potencia, instituciones importantes que necesariamente pueden aportar a mejorar la calidad de la relación birregional. Y esto aunado a lo que decía Lula da Silva, de Europa no puede ir por el mundo imponiendo visiones neocoloniales y sobre todo, y lo más importante, y medidas neoproteccionistas al amparo de sus políticas verdes, porque entonces no nos está dando trato de iguales, y si no hay trato de iguales, entonces nosotros rechazaríamos seguir adelante con esto, que por cierto tendría que llevarse a cabo cada 2 años, pero duró 8 años en que Europa ni volteaba hacia América Latina hasta ahora que necesitan recursos. Entonces me pareció muy firme y celebré bastante que, con excepción de Boric, que cada vez parece más hijo de Biden, hermanito de Trudeau y hermanito de Macron, todos los demás se portaron a la altura y fueron a presentar una postura común, ¿no? En pro de la igualdad y en pro de consolidar una agenda birregional en donde no se contamine con el asunto de Ucrania, Juan. Quiero que nos enfoquemos en un tema que has mencionado, la Europa de políticas verdes. ¿Quién no quisiera, todos quisiéramos, que pudiéramos desarrollar en nuestros territorios de la patria grande procesos industriales sin ensuciar, por supuesto,
El problema son los costos. Pero quienes han ensuciado son ellos. Es como que tú ensuciaste, hermanito, y quieres que yo limpie tu desorden, ¿no? Pero te estoy invocando a que cuides el medio ambiente. No, nosotros lo hemos cuidado siempre, ¿no? Los pueblos originarios, cuando menos, han sido muy responsables con esto. Ustedes fueron los que devastaron el planeta. Hubo un león negro alguna vez caminando por las sabanas africanas y fueron ustedes, los europeos, quienes acabaron con él, ¿no? Toca a ustedes limpiar lo que ensuciaron. ¿No crees que esta Europa verde que ahora nos quiere presentar a nosotros como una especie de irresponsables son los que tienen una responsabilidad histórica que tendrían que asumir? Y mira, sí, yo estoy de acuerdo contigo y no nada más quiero que parezcan acusaciones a la ligera, porque ya me sacaron en una página web de españoles fascistas diciendo que soy hispanofóbico, o sea, cuando en realidad es falso, ¿no? Uno separa en los análisis las críticas a los gobiernos, críticas destructivas, nunca a la población, pero de posturas destructivas de los gobiernos a los propios intereses populares de la gente de a pie. Por ejemplo, ¿tú recuerdas de este desastre de la British Petroleum en el Golfo de México, que finalmente terminó impactando más a Estados Unidos que a que por las corrientes del mismo Golfo de México? Todas las costas del Golfo de México de Estados Unidos se vieron brutalmente afectadas en tiempos de Obama. Algo ¿Recuerdas este parecido pasó último en Perú desastre hace que pasó poco, en ¿ah? Perú? Hace poco parecido pasó algo en Perú. Yo estuve en las costas de en el puerto de Chancay hace unos días y vi gaviotas muertas por el petróleo de una compañía de mano española que no supo hacer bien las cosas. Pero continúa, por favor. Exactamente, ese exactamente era mi segundo ejemplo. Y mi tercer ejemplo, que los hermanos colombianos que nos están viendo, que nos están escuchando, nos platiquen las prácticas de las mineras canadienses, pero principalmente de las mineras alemanas en Colombia. A ver si se comportan con el mismo respeto y los mismos estándares de extracción del mineral como lo hacen en Alemania. Es decir, O en hay una Canadá, doble moral. ¿no? A ver si ellos utilizaran esas actividades, los canadienses que llevan a cabo acá en Perú o en Canadá, a ver si les dejan las leyes de Canadá tener sus mismas prácticas en su propio país. Digo, o sea, nomás digo eso, ¿no? Sí, sí, o los alemanes en Colombia, ¿no? Que cambia completamente el paradigma y la manera en la que explotan. Y la otra, creo que es bien importante que la gente entienda que si Europa ha desarrollado algo en los últimos 20 años, es esta capacidad de intentar por lo menos persuadir a través del discurso de que están proactivos en la consumación de la Agenda 2030, que si lo plasman como libertades, como derechos humanos, como empoderamiento de la gente, como fortalecimiento institucional, y dicen medio ambiente y ecología, se ve muy bonito. Cuando ya analizas la materialización de todo esto, te das cuenta que en realidad, particularmente lo verde, porque es lo que me preguntaste, lleva tras de sí el hecho material de que Europa se quedó sin hidrocarburos hace tiempo, de que a Europa no le queda de otra más que o innovar con fuentes de energía alternativa, con el nombre que quieras ponerle, porque ya no tienen ni petróleo ni gas y el carbón también se les va a ir acabando poco a poco. Salvo Pero Noruega, ellos ¿no? además hacen, sí, pero Noruega se está comportando como un país no europeo. Es decir, Noruega dice, si los precios del mercado Ah, sí, son obvio. altos, pues yo te vendo con los Bueno, precios del mercado. Y le dice, oye, pero la solidaridad europea, los precios del mercado, que viva las leyes del mercado como ustedes históricamente lo han promovido. Y entonces Europa dice, bueno, nuestro aliado Estados Unidos, lo platicamos la vez anterior, que Estados Unidos les dijo, bueno, pues sí, somos amigos y somos socios, pero negocios son negocios y en los negocios no hay amigos socios, ¿no? Como dice por ahí el clásico. Y además, la otra es que Europa sí o sí tiene que hacer algo urgente y por eso vimos las contradicciones de estarle pagando a China, a la India o a la misma Turquía el petróleo y el gas más caro y a la misma Arabia Saudita el mismo petróleo ruso que le rechazan a Rusia por ser Rusia y el gas que le rechazan a Rusia por ser ruso, que con una gotita que le pongan de gas indio o de petróleo chino o de petróleo árabe, entonces ya es Made in China, es una Made mezcla in nueva. India,
porque ya está mezclado y ahora sí puede venir desde allá mucho más caro y poderlo seguir consumiendo. Pero ellos dicen, nuestro futuro es o creamos fuentes alternativas de energía y por eso tratan de hacer este proceso de la socialización de una nueva idea para que una vez que esta agarre el efecto boomerang, la gente la pueda internalizar y que los costos políticos no sean tan altos por los sacrificios que le van a pedir a las personas que realicen. Entonces nos tienen que ideologizar para que lo aceptemos. ¿Sí me explico? Si tú eres un europeo de a pie que estás más preocupado por el trabajo que no quieres perder, por la pensión que estás cuadrando, que te llegue en el tiempo que más o menos piensas retirarte ahora que están metiendo un montón de reformas para aumentar la edad, que no te toque ser retroactivo, etcétera, etcétera, te dicen, oye, pues hay que ser más verdes. En realidad es que ya se les acabó la energía y en realidad es que han manejado tan mal, pero tan mal el proceso de transición que adelantaron y de manera abrupta tienen que transitar y todos sabemos que cuando transitas de forma abrupta de un estadio a otro, pues terminas más perjudicado que beneficiado, Juan. Va a ser las carreras, cierto. Quisiera que nos movamos aquí y un poco al escenario de la semana pasada. La OTAN en Vilna, reunidos. Turquía, que aparentemente había sido un personaje, el presidente Erdogan, recién reelecto, ¿no? Vuelto a las carreras otra vez, parecía convertirse en un elemento rupturista para la apertura de un nuevo mundo. Sin embargo, parece que le han dicho, tranquilo muchacho, vas a entrar a la Unión Europea, no sabemos cuándo, pero abrimos la agenda. Tú que eres el que tenías la llave del candado para que entren los vecinos a la OTAN, tú vas a entrar. Y Erdogan ha respondido entregando ciudadanos ciudadanos ucranianos que habían sido entregados por el gobierno ruso en calidad de prisioneros y emitiendo señales, digamos, de que parece que el cheque valió más en este momento, me da la impresión, ¿no? Al punto que el tratado por el grano que sostenía como Turquía uno de los garantes parece que no va. ¿Qué pasó? ¿Le torcieron el brazo a Erdogan? ¿Hay una jugada? ¿Qué impresión tienes? Sí, no, yo más bien creo que hay una jugada, mi querido Juanjo, porque mira, Erdogan se maneja bajo el principio de la teoría realista de las relaciones internacionales. El realismo político señala tres premisas bien importantes. Primero dice que el sistema internacional es anárquico. En segundo lugar, que la anarquía genera que cada uno de los actores unitarios recurran al esquema de supervivencia que mejor le convenga. Y Okay. muchos lo interpretan como el autoarmarse, o sea que esa idea provoca la carrera armamentista, ciertamente. Y en tercer lugar, que cada interés se define en términos de poder y el objetivo de los actores unitarios es siempre maximizar el poder porque Repítenos los tres, lo que uno llama anárquico, sistema anárquico ajá, lleva a prácticas de supervivencia a los actores y tercero, que cada actor intenta maximizar su poder, eso porque todo explica mucho interés se entonces. O define sea, en cada términos de quien tiene que poder. ver lo suyo, en otras palabras, en un Así mundo donde no hay reglas es. ni nada. Así es. Y porque además el sistema internacional, dicen los realistas, es un juego de suma cero en lo que uno gana el otro lo pierde y viceversa. Entonces, Erdogan se comporta bajo esa filosofía. Yo mismo he llegado a decir que es un traidorzuelo sin principios de ningún tipo de lealtad, pero cuando ya lo analizo fuera de la pasión Claro. y lo analizo como ahora sí que es como evaluador, como Como si fueras estudioso un del tema, extraterrestre que mira las cosas desde afuera, digamos. como cuando vas al cine. Dale, Independientemente de que uno grite, llore, se salga de la película tiene su trama es la y misma. no va a cambiar. Ajá, ok. Ya, ya. ¿No? Ajá. Bueno, entonces Erdogan se maneja bajo los parámetros realistas y se llaman realistas no porque sea realidad. Lo que pasa, lo que sucede es que estos señores decían que ellos en los años 40, que es de donde viene la teoría realista, veían el mundo no como debería ser, sino como ellos creían que era. Entonces, por eso son realistas, aunque sabemos que eso es subjetivo. Pero bueno, Erdogan es el único que ha visto en estos años por los intereses de su cúpula, de su propio gobierno. Ni siquiera quiero decir de Turquía, porque eso es una utopía, pero por lo menos por los intereses de su gobierno. Entonces, a Ucrania va y le dice, sí, Ucrania, te apoyamos en tu intento de ingresar a la OTAN,
sí, Ucrania, te apoyamos en tu intento de recuperar Crimea, aquí te van unas armas, aquí te van unos aviones, porque sabe que eso le garantiza estabilidad en la OTAN. A Suecia Para que y a no lo Finlandia, miren feo los vecinos, digamos. sí, claro, que digan, esto no es una amenaza, es útil, es un tonto útil, pero es más vivo que tonto. De hecho, de tonto no tiene un pelo Erdogan. A Finlandia y a Suecia les sacó todos los cambios y reformas legislativas en aras de demonizar incluso la figura del asilo y del refugio que estos países nórdicos históricamente habían defendido y habían ayudado a construir. La razón, bastantes kurdos, líderes políticos que son opositores a Erdogan, estaban perseguidos por Turquía y refugiados en estos países. Bueno, ya los hizo que le regresaran gente, que demonizaran la práctica del refugio y del asilo, que además está amparada por el derecho internacional público, pero es tanta la euforia belicista en este momento en Europa que estos dos, con tal de entrar a la OTAN, fueron capaces de renunciar a la promoción de los derechos humanos y de la figura del asilo que históricamente habían promovido, Juan. Y entonces Erdogan se sale con la suya y por lo menos Suecia y Finlandia, en lo que resta, no sé, en lo que resta de aquí al conflicto o en los próximos 10 años, difícilmente le darán asilo a alguien que venga de Turquía. Y entonces Erdogan sale con esta ganancia. En cuanto a Estados Unidos, Turquía le tenía prohibido dos cosas. La primera era que reconociera el genocidio armenio, pero Biden lo reconoció y entonces Turquía amenazó con sacar a Estados Unidos de la base de Incirlik, de además prestarle su espacio aéreo para las maniobras que la aviación estadounidense necesita en ese país y dejar de colaborar con los servicios de inteligencia. Es decir, un país tan gigantesco como Turquía, pues no puede hacer, es decir, tiene que estar incluido en todas las estrategias de dominio de Eurasia. Estaremos de acuerdo en eso. Erdogan es la promesa que les hace a los Estados Unidos: si ustedes me tratan bien, si ustedes ceden a mis exigencias, tienen todo esto para ustedes. Pero Estados Unidos reconoció el genocidio armenio. Armenia no le da en términos materiales casi nada a Estados Unidos. Al contrario, es como un intento de bebé pequeñito al que Estados Unidos cuida, porque el cabildeo de la diáspora armenia, de eso va mi segundo libro, en Estados Unidos es brillante, poquitos pero bien organizados que le aprietan la teta al gobierno de Estados Unidos y lo hacen que les tienda un paraguas de protección, que ahora se distrajeron con el tema de Rusia y Ucrania, y Azerbaiyán aprovechó para irse en contra de Armenia, pero, y darle golpes contundentes, pero el otro punto es que Estados Unidos no defiende en exceso a su otro aliado de la OTAN, que es Grecia, con el que tiene una disputa muy fuerte Turquía. Entonces, ¿qué es lo que hace Turquía muy hábilmente? Neutraliza a Estados Unidos, en un caso que es de primer orden para Turquía, que son las decenas de islas que tienen disputándose con Grecia. Entonces, el que tuvo que entrar al quite fue Francia, que firma en 2021 un acuerdo de apoyo militar a Grecia en caso de ser atacado por Turquía. Y entonces la otra tiene que ser neutralizar a Francia y neutralizar a Alemania. Y entonces a Francia y a Alemania, como no los pudo neutralizar con eso, pone sobre la mesa el que Estados Unidos gestione el ingreso de Turquía a la Unión Europea, a pesar del gran berrinche que hacen Alemania y Francia, pero que saben que en este momento están subordinados casi completamente a Estados Unidos. Quieren que Suecia se incorpore a la OTAN, entonces yo quiero entrar a la Unión Europea porque me la deben desde el año 75, que hicimos los turcos nuestra primera solicitud de acceso a la Unión Europea y que nos han estado mandando a la cola. Ya aceptaron a Bulgaria, dicen, ni modo que Bulgaria sea mejor que Turquía. Aceptaron a Rumania, a Croacia, a Eslovenia, a Eslovaquia, a República Checa. No me digan que es mejor que nosotros, que les aporta más. Bueno, pues los europeos dicen, pues por lo menos no nos van a meter a 100 millones de musulmanes, ¿no? Que entonces se les han ido Que ese yendo es el poco a gran poco. temor en el fondo, ¿no? Por supuesto que además Turquía por sí solo tendría uno de los tres mejores ejércitos, o por lo menos de los más grandes ejércitos de Europa, teniendo solamente el 15% de su territorio en el continente europeo y el resto en Asia. Tendría acceso ilimitado, ya sin restricciones como las que tienen ahora, a los mercados europeos. Es decir, temen que se les venga una crisis laboral en Europa y por eso han sido cuidadosos con mantener a Turquía fuera del esquema. Pero Turquía
golpeando por aquí a Rusia, golpeando por allá a Rusia, cediendo por acá, ha ido convirtiéndose en ese vecino incómodo que pone la música a todo volumen a las 5 de la mañana, con el que no te quieres pelear, pero que te hace daño si se te acerca demasiado. Y que está ahí. Y que Y siempre que estará está ahí. ahí y que no lo vas a poder sacar nunca. Y luego, finalmente, con Rusia, a Rusia le dice, oye Rusia, nosotros nos proponemos como el mediador, como el puente de comunicación entre tú y la OTAN, porque sabemos que ahorita no se pueden ver. Y a cambio, pues tú puedes poner toda tu infraestructura gasística y tus oleoductos y yo me puedo convertir tu partner in crime, ¿no? Tu socio, tu aliado incondicional para que tu gas y tu petróleo que sí necesitas vender aprovechando la infraestructura que ya tienes creada por acá, que no se echa a perder, que no se te empolve, nomás le ponemos unos tubitos por acá, por mi territorio, y yo se los vendo a mis socios de la OTAN con un módico porcentaje para que ellos no les falte su gas y su petróleo mientras hacen su transición verde. Yo me quedo con un porcentajito de la ganancia Y tú sigues vendiendo. para que no se desaproveche la infraestructura. Entonces, si te fijas, podremos decir misa, podemos decir lo que sea de Erdogan, pero es un malabarista, un ajedrecista o un viejo lobo de mar camaleón que le ha sabido sacar partido a la crisis. Porque finalmente de lo que se trata es defender los intereses de tu patria, ¿no? O sea, claro, Putin defiende los intereses de su país. Erdogan defiende los intereses de su país. Carlos Salinas de Gortari, ese no tenía patria, pues por eso no defendía. No. O sea, hablar de la derecha latinoamericana es hablar de represión en contra de sus propios pueblos, de brutalidad contra los propios pueblos, pero de cipallaje, si le podemos llamar así, de subordinación y de arrodillamiento ante los intereses extranjeros. No sé si como peruano aplico bien el verbo o el adjetivo. ¿Un malinche? Sí, por supuesto. Por supuesto, alguien que se dedica a controlar al pueblo para que prevalezcan las agendas externas. Y mira, no falla, Juanjo. Nuevamente, no es una crítica infundada. Tú chécate los casos de Lazo en Ecuador, la misma derecha peruana históricamente, no ahora en esta coyuntura que tienen difícil, para no entrar en temas polémicos, pero revisa México, Ernesto Zedillo, Carlos Salinas de Gortari, Enrique Peña Nieto, todo darlo hacia afuera, a costa de reprimir al propio pueblo que tiene posturas más soberanistas. Y dos, ve Europa qué es lo que está haciendo. Es proporcionalmente subordinada hacia los intereses externos. Ahora que hay un viraje hacia la derecha, fíjate, en Finlandia se va Sanna Marin, pero regresa uno más derechista que ella. Dinamarca, Suecia, llegó uno más derechista que el anterior. Italia, se va Mario Draghi y dices, el talante del Banco Mundial en Italia se fue, pero llega Giorgia Meloni, que además es una burrita ignorante, pero súper fascista, a la que ahora todo el mundo le sonríe, Alberto Fernández, Gabriel Boric, Lula da Silva, pero es directamente proporcional la subordinación de las derechas a las agendas externas a los procesos de derechización política en los diferentes países. Y bueno, para cerrar el tema de Erdogan, entonces, sí. Erdogan, por eso tenía sentido lo otro, para hacer el contraste, porque Erdogan podrá ser un tipo sin principios de lealtad hacia nadie, excepto hacia incrementar el poder de Turquía, el papel protagónico de su gobierno, y en eso le juega a todos el dedo en la boca, pero a cambio les da algo que todos están buscando sin que necesariamente le perjudiquen directamente. Y en un contexto donde se le murieron 50,000 personas por el terremoto, por la gran corrupción inmobiliaria que existe en Turquía, que no construyen con medidas de seguridad en unas zonas que son bastante turbulentas en términos sísmicos, que casi pierde la elección porque históricamente las había ganado en primera vuelta y ahora ganó así, pero por un pelito en el empate técnico casi. Y además, el hecho de que lo quieren fuera de la Unión Europea, o sea, no quieren que Turquía entre nunca a la Unión Europea, y ahí está respirándoles en la nuca, en sentido figurado. No lo quieren tanto en la OTAN, le tienen desconfianza, pero no se pueden perder de ese aliado, no lo pueden arrojar a los brazos de Rusia, y coqueteó mucho con la idea, y ese fue el mensaje que les mandó. Si ustedes no me quieren, yo me arrojo a los brazos de Rusia, claro, y me suma a Irán, y me suma a China, y a ver cómo nos detienen. Y Arabia Saudita también está virando hacia aquel lado. Entonces,
a todos les da un poco de lo que quieren escuchar, pero al final de cuentas a todos les extrae algo que lo empoderan y lo consolidan en el liderazgo turco y regional, además también, Juan. La última vez que conversamos, Jesús, debe haber sido hace unas 10 semanas más o menos, aproximadamente, 8 o 10 semanas. Sin embargo, ayer justo revisaba la entrevista que te hice y me daba cuenta de algo. El mundo de hace 8 semanas atrás no se parece en nada al mundo de hoy. O sea, están pasando cosas a una velocidad absolutamente increíble. Es decir, en ese tiempo podríamos decir que ha entrado en el tema de agenda con mucha fuerza el tema de la moneda sur, impulsada por Lula, que fue el que se opuso en el año 2004-2008 a la idea de Chávez de lanzar la moneda sucre. En aquel entonces, Jesús, decíamos, ¿cómo le irá a la contraofensiva ucraniana? Ahora sabemos que la contraofensiva ucraniana es, ¿qué cosa hiciste, Zelensky, con lo que te dimos? O sea, el mundo ha girado demasiado. Estamos en una vorágine donde las cosas parecen que están desbocadas, sin freno. Y parece que, ayer hablaba con Atilio Borón, y le decía, a lo mejor nos acercamos a la puerta de un nuevo momento de la historia. Y él me decía, no, de repente a la puerta del infierno. ¿Estamos sin freno en este momento de la historia? ¿Qué impresión tienes, Jesús? Mira, yo veo dos escenarios que son medio antagónicos entre sí. Uno es el de la Primera Guerra Mundial, de hace 100 años, esta Europa rebosante que ya llevaba 50 años sin conflicto, porque recordemos que en los años 10 del siglo XX, Europa llevaba desde 1872, desde las guerras franco-prusianas, que le dieron la victoria a los estados prusianos con Otto von Bismarck sobre Francia, que había sido el conflicto más sangriento de la historia hasta ese momento, y desde el 1872 hasta 1910, que empezaron las guerras balcánicas, había habido relativa calma, había habido relativa paz en el continente, guerrita por aquí, guerrita por allá, pero nada que sacudiera la estructura. Y entonces, cuando tú revisas los escritos de los historiadores de aquella época, te dicen que esos generales gordos que se hacían ricos en sus oficinas de caoba, que empezaban a disfrutar de la elegancia de sus lugares de trabajo, de sus residencias de descanso en el bosque, etcétera, etcétera, sentían que ya era hora de que los soldados les quitaran el uniforme y les quitaran la paga, y se lanzaron felices a la guerra, pensando que iba a ser la guerra que acabaría con todas las demás, pensando en el tema de las guerras balcánicas, ¿no? Que hubo entre 1911 y 1914, que concluyen con el asesinato de Francisco José Duque, austriaco, en manos de un serbio, pero se construyó un sistema de alianzas, Juanjo, un sistema de alianzas militares que hicieron que si dos chiquitos se peleaban, en este caso Serbia contra Austria, entonces Alemania fuera al socorro de su aliado Austria, y Rusia, la Rusia zarista, fuera al socorro de Serbia, y entonces todos los aliados de Rusia van al socorro de Rusia y todos los aliados de Alemania vienen al socorro de Alemania, y al final se hace una rebambaramba de todos contra todos. Cuando quisieron frenar la guerra, ya no había la suficiente tecnología para comunicar que se detuvieran. Ya los trenes estaban en marcha, ya los ejércitos estaban en el frente, empezando a dispararse, y una vez que se suelta el primer disparo, es difícil parar toda la vorágine de la destrucción. Un escenario podría ser que estamos en un ciclo parecido, en donde después de años de prosperidad, de años de tranquilidad, de mucha calma, ves a los países europeos que rebosantes, regordetes, acostumbrados ya a la buena vida, dicen, estos tienen que desquitar los sueldos y vamos a ver qué hay en el frente. Es que además, yo acabo de grabar un video, un análisis, en donde veo cómo crece la deuda pública, la deuda soberana de los países europeos, con respecto como porcentaje de su Producto Interno Bruto. Y te asombra, el promedio en la Unión Europea de la deuda pública es del 89%. Es decir, su deuda, la deuda soberana de cada país de la Unión Europea en promedio, representa hasta un 89% de su Producto Interno Bruto. O sea, están súper endeudados hasta el cuello. Nada más para que te des una idea, la deuda de México... el importe bruto no es todo lo que percibe el Estado, entonces están gastando más de lo que el Estado per se va a recibir. Sigue desarrollando la idea, por favor, Jesús.
Sí, nada más para contrastarlo, porque los números en abstracto pues no sirven de nada, pero para que la gente se dé una idea de lo que estoy diciendo, que siempre en las universidades nuestros profesores de derechas siempre idolatran Europa, nos las ponen como el paradigma del fortalecimiento y tal, 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 de cómo se debe manejar bien una economía y del primer mundo y bla, bla, bla. Este aspiracionismo loco, tonto, que de pronto uno sin capacidad de contrastar se la cree cuando es estudiante, cuando ya empiezas a poner en perspectiva lo que te dicen, dices, ah, mira, México tiene aproximadamente un 38% de deuda pública como porcentaje de su Producto Interno Bruto. 38%. O sea, si México estuviera en Europa sería como el lugar número 20. El alumno aplicado. Es el alumno aplicado. Pero países como Italia, Grecia, la misma Alemania, Francia, Bélgica, tienen arriba de 100%. O sea, están endeudados hasta acá. ¿Cómo te explicas, Juan José, que debiendo hasta el agua que se toman, debiendo hasta la ropa que se ponen, el carro que usan, el poco dinero que les cae, lo destinan a incrementar sus presupuestos militares y lo destinan a seguir manteniendo la guerra en Ucrania, peleándose además con el que les proveía hidrocarburos que les ayudaban a consolidar sus procesos de desarrollo industrial y por lo tanto sus conceptos de desarrollo social? Bueno, ese escenario Este que yo elemento veo. que me acabas de narrar, perdón, permíteme profundizar, me ha llamado mucho la atención. Yo, la verdad, no le había puesto tanto los reflectores en eso. O sea, Europa está extremadamente endeudada. ¿Quién sabe, Sí. pregunto yo, Jesús, vinculada a la misma doctrina que aplica Estados Unidos para manejar sus cuentas? ¿Es como que le han seguido el compás al hermano mayor? Es que mira, lo que los mismos incluso economistas eh, ortodoxos te dirían, mira Europa, si entras en un conflicto, esto es lo que no tienes que hacer, ¿eh? Te lo decimos con mucho cariño y aprecio. Y entonces empiezan a hacer exactamente uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, los puntos autodestructivos que les dijeron que no tocaran, así, papa, no te Usted pelees no con el que te agarre provee esta el carbón. lista, marca Acme. Si usted pone palomita acá, se autodestruirá en 5 segundos. Y comenzaron Pues así, aplicados. se pelearon con el que les proveía hidrocarburos, pudieron haber detenido lo de Crimea, al contrario, lo incendiaron, Crimea y después el Donbass, desde el 2014. De hecho, en Lituania lo acaba de reconocer este 12 de julio, lo acaba de reconocer Stoltenberg, que ellos desde el 2014 están profesionalizando al ejército de Ucrania, mandándoles un montón de dinero. O sea, cuídate de Estados Unidos porque te va a debilitar y te va a hacer dependiente de sus hidrocarburos, que te los va a dar más caros con retraso y en menor cantidad. Y ahí están. O sea, y cuida mucho tu proceso inflacionario, cuida mucho de no elevar tus tasas de interés para supuestamente reducir la inflación y cuida, por otro lado, también tu tasa de desempleo que no se te dispare. Bueno, todo lo hicieron al revés. Entonces, cuando tú ves que a pesar del caos social que eso ha generado y que están con las deudas hasta el cuello, siguen alegremente saliendo los presidentes y presidentas y primeras ministras de Europa a decir, vamos a estar con Ucrania hasta donde tope. Oye, donde tope puede topar una guerra nuclear. Estamos a un error de cálculo. Entonces, ese es un escenario que me recuerda mucho lo que yo leía de los historiadores en la Primera Guerra Mundial que decía, esta guerra se puede detener, no va a ser la gran guerra que acabe con todas las demás, porque ese era el lema. Ujú. Vamos a la guerra, a la gran Y guerra acá que acaba el acabará asunto. con todas las demás. Y mira, de esa gran guerra vino la Segunda Guerra Mundial, que casi es el fin del mundo, o por lo menos del mundo conocido en esa época. Se acabó la inocencia de la humanidad. Y luego el otro escenario, entonces, y ese primer escenario tendría que acabar, si sigue la analogía, correlacionar en una guerra nuclear y con ella la extinción de la humanidad como la conocemos. Ese es un escenario muy posible. Dicen los europeos que muy alejado, pero posible. Y lo hemos estado viendo, están rompiendo un montón de líneas rojas. O Yo, sea, la destruyeron la impresión que tengo presa. es como estos tipos estuvieran montados en un Ferrari y le han puesto a 200 por kilómetro y se van contra un muro. Y le dices, oye, hay un muro. Ah, yo estoy en un Ferrari. Sí, pero hay un muro. No, pero estoy a 200 pero hay un muro. Sí. Y hay un muro, de verdad. Y parece que no toman Curva conciencia. peligrosa. Reduzca su velocidad, curva peligrosa y hay un barranco.
y le siguen acelerando. Así es, exactamente. El otro escenario, que es un poco antagónico a este, es que el gobierno de Estados Unidos, y que creo es que los dos pudieran pasar, Juan José, pero hay que contemplarlos. El otro es que Estados Unidos originalmente, y tú lo puedes ver, no te lo estoy inventando yo. Una vez discutí con estos muchachos del orden mundial, españoles, que tienen una postura otanista, que además se sienten súper, súper, súper vanguardistas en materia de relaciones internacionales. Uno de ellos intentó burlarse de mí, pero yo mostré el documento y el documento les da una cachetada por sí solo. El documento de la RAND Corporation, este think tank, creado por toda la élite militar de Estados Unidos desde los años 50, que te va diciendo cómo se organizan más o menos el ABC de los golpes, de las guerras en otros países. Sí, y está disponible, o sea, está abierto al público, ni siquiera tienes que ser espía, ni mucho menos, está abierto al público. Este documento de 2019 de la RAND Corporation, desde el que decían todo lo que iban a hacer, la guerra entre Armenia y Azerbaiyán, ya pasó. El moverle a Turquía con el tema kurdo, ahí está. El mantener a Siria con el tejido social roto, ahí está. O sea, no es que saliera de mi imaginación. Y, por supuesto, el provocar la separación comercial y la interdependencia compleja de Europa y Rusia, crear un conflicto interno en Rusia para que finalmente Rusia se debilitara y en algún momento Rusia dejara de representar el soporte de hidrocarburos, o el soporte energético, ese es el concepto. Estaba buscando la traducción inmediata, es soporte energético de Europa, porque una Europa fuerte tampoco le conviene a Estados Unidos. Ese es el tema de fondo. Y estos chavos del orden mundial me decían, es que tu conspiracionismo, ¿cómo crees que todo se explica a partir de un reportito ahí? Oye, nacieron hace 22, 23 años y creen que lo han visto todo, perdón, no lo estoy joveneando, pero sí, o sea, ahí se ve cómo se ha cumplido a rajatabla este documento y cuando tú ves la influencia de la RAND Corporation, o sea, la RAND Corporation no es una organización de las que se inventan ahora los de la derecha en América Latina con 3 personas que se ponen a decir pendejadas, es un think tank, un centro de investigación que ya ha probado históricamente ¿Podríamos que definirla como la crema innata del establishment? la crema innata del establishment, la avanzada intelectual de los militares, y cuando tú contrastas es impresionante. Mira, reto a la audiencia a que haga esto, o les invito, no retar, invito a la audiencia a que haga esto. Identifique el tema de Afganistán o el tema de Irak o el tema de la República Dominicana o el golpe de Estado en Guatemala y luego váyanse a buscar a la hemeroteca lo que decía la RAND Corporation de estos conflictos 5 o 4 o 3 años antes y te vas a se te va a enchinar la piel pues porque al final termina ocurriendo lo que se decía 3 o 4 o 5 años antes desde ahí, desde estos foros. Entonces, no Hay es dos cosa opciones ahí, o tenían una bola mágica para ver el futuro, o eran los titiriteros. que generalmente es este segundo punto en el que más se cae, ¿no? O se llega a la conclusión. Entonces, en 2019 ya se había previsto estos escenarios, no solamente en Rusia, sino en diferentes partes de la región, y ya pasaron todos, el 100%. Pero hacen especial énfasis en la importancia de que Europa regrese y haga un viraje hacia los mercados de Estados Unidos, porque e impulsan la agenda de Trump. Trump le reclamaba a Europa que cómo era posible que Estados Unidos tuviera 12,000 soldados en Polonia, 35,000 soldados en Alemania, en España como 10,000, defendiéndolos de Rusia, y estos alegremente se arrojaban a los brazos de las empresas rusas en el gas, en el carbón, en los fertilizantes, en los granos, y no consumieran productos de Estados Unidos. ¿Cómo era posible? Malagradecidos. Esto en 2019 se los fue a decir y los acudía. ¿Tú recuerdas cómo era de grosero en las reuniones de la OTAN? ¿Cómo los humillaba a todos? Bueno, a mí lo que me parece increíble es que Biden lo logró. Ese Biden que se tropieza cada 3 pasos, que digan las cosas cada 3 palabras, ese señor lo consiguió, lo que Trump de manera virulenta no pudo lograr. Cierto. Y el escenario es que Estados Unidos necesita a una Rusia entretenida en Ucrania, nunca rebasar un límite
que es el no tirar armamento nuclear, pero el de pronto poner la cosa caliente con HIMARS, con F-35, con de pronto cierta artillería, dos, tres cositas con las que Ucrania pueda entretener a Rusia, desgastar a Rusia, pero garantizar la separación comercial Ujú. de Rusia y de Europa, que siga la tensión, para que mientras se consolide la dependencia comercial europea de Estados Unidos y eso haga casi imposible el regreso de Europa, comercialmente hablando y económicamente hablando, a su soporte energético natural, que era Rusia. Una Europa subordinada le permite a Estados Unidos tener más presencia militar en Europa, que por cierto, en junio del año 2022, allá me tocó estar en Madrid, Ujú. se acordó que pasaban de 230,000 soldados de la OTAN a 300,000 para 2025. Y la mayor parte de esos soldados los tiene Estados Unidos. Y otro dato importantísimo, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas de la OTAN en Europa no es europillo, es estadounidense. Menudo detalle. Y otra cosa, y chécalo, o sea, la gente lo puede ir contrastando, no es que Jesús López se pone a hablar pendejadas desde su hispanofobia, porque no soy hispanofóbico, o sea, para mí ir a España es como ir a la casa de mi abuela, quiero, vuelo, bueno, Perú, ¿no? Es recorrer Lima, es pasearte en una ciudad española, el mismo México, o sea, no podría uno estar enojado con España, además la gente española de a pie es adorable, es increíblemente linda, pero los datos sí nos dan elementos para criticar las posturas antipatrióticas de los líderes actuales, De como la Pedro élite, en Sánchez, realidad. De la élite, que ¿no? se vende Este como análisis que estás izquierdista. haciendo, Jesús, no puede estar completo si es que no hablamos de Mr. Biden y de, por ejemplo, la China, ¿no? Manda a su secretario de Estado, que ha recibido por su par, y luego, coincido yo también con otros analistas, en un acto de generosidad, el presidente Xi lo recibe en el Salón del Pueblo, porque él era canciller, ¿no? Pero lo recibió en el Salón del Pueblo, ¿no? Y a la media hora tienes a Biden diciendo, ese dictador, o el tipo es senil o están en un discurso de la doble, del cañón ¿cómo es? El cañón, el escopete de los dos cañones. ¿No? ¿Frente a qué estamos? ¿Qué ves? Porque ha estado Sullivan, ha estado el secretario de Estado, la secretaria del Tesoro, o sea, falta que vaya el portero de la Casa Blanca también, no lo sé, pero ¿qué pasó ahí? ¿Biden está senil o es que hay un discurso de la escopeta del doble cañón? Me Pues un parece que poco de sí los está dos. senil. Sí, las dos. Y juegan al tema de la doble escopeta porque están justamente en ese proceso de coexistir y de arreglarse. Pero justamente, fíjate, así como yo he dicho, porque luego me dicen, oye, es que nunca criticas a China o a Rusia, así como yo he sostenido que Estados Unidos necesita una Europa débil para poderla hacer dependiente de sus productos y de su comercio, porque si le sigue la pista al dinero encuentran muchas respuestas y por eso decía yo que estamos en ese segundo escenario, Juanjo, me preguntaban, ¿no? Por los escenarios en los que estamos, te dije uno que podría terminar en una guerra nuclear y el otro que en realidad intenta hacer una guerra de desgaste a largo plazo para asegurarse los mercados de este lado y poner sus reglas y mandarle el mensaje a China de lo que le espera. Pero a China también a China también le apetece bastante una Rusia débil, una Rusia no tan fuerte y una Rusia no hostil hacia China, que Porque ya la ha miguis, habido en su miguis no han sido momento. siempre, ¿ah? Amigos, amigos, no han sido hermanos del No, alma siempre. no, no, de hecho en los años 70, de hecho el poderío chino se desarrolla estimulado por la amenaza de un ataque nuclear de la Unión Soviética y por eso rompen las amistades. Y Han Estados tenido, Unidos han se pone tenido fronteras fortificadas estos dos, o sea. Sí, y Estados Unidos se pone del lado chino Claro. y por eso luego empieza con su crecimiento, pero Estados Unidos creyendo que en algún momento potenciaría a China para que China atacara a la Unión Soviética y le cercaran, y los chinos ya luego no se prestaron. Pero efectivamente, o sea, así como a Estados Unidos le conviene una Europa débil, a China le conviene una Rusia débil, porque mira, ve descuentazos de petróleo, descuentazos de gas. China tiene lo que Rusia necesita y al revés también, pero desde una ventaja para China. Por eso China no es que se haya puesto abiertamente a favor de Rusia, pero sí le ha fluido dinero, le ha filtrado dinero para que no se ahogue, digamos, Rusia en sus propias sanciones, pero China le da lo que le das a un sediento que no quieres que termine de saciarse, ¿no? Un vasito de agua cada cierto tiempo,
para que no se muera de sed, pero que siempre necesita estar tomando agua. Entonces, claro, Estados Unidos y China tienen su pataleo aparte, porque estamos hablando de que el centro de gravedad está cambiando hacia China. Mira, Juan José, algo de lo bonito de esta carrera de relaciones internacionales y de tener la posibilidad de viajar, porque luego la gente me dice, oye, hipócrita, incoherente, ¿por qué si criticas tanto al gobierno de Estados Unidos vas y te paseas a Estados Unidos? Bueno, primero porque tengo un montón de familia, ¿no? Casi todos los mexicanos tenemos mínimo 3 o 4 parientes muy cercanos en Estados Unidos. Segundo, porque estoy terminando de escribir un libro sobre los migrantes mexicanos en Estados Unidos y yo no escribo sin hacer trabajo de campo. Entonces voy para Estados Unidos a menudo y voy a diferentes ciudades y trabajo entrevistando gente. Y en tercer lugar, porque si como internacionalista no te das a la labor y a la tarea de caminar las calles, de ir a eventos, de conocer a la sociedad, de probar sus comidas, etcétera, etcétera, entonces hablas de pura paja y hablas de teoría, de cosas que te Hay cuentan. que ensuciarse los zapatos. Sí, Juanjo, y de verdad es que otras personas terminan interpretándote y contaminándote de sus percepciones, y si tú partes de sus percepciones y no las contrastas con lo que tú mismo percibiste de tu propia experiencia personal, es complicado. Y yo que también ya he estado en China y que también he estado ya, y acabo de estar, todo mes de junio me lo pasé viajando en Estados Unidos, el contraste ya es brutal. O sea, tú ves el pueblito, te dicen los chinos, mi pueblo, y su pueblo tiene unos 2 millones de habitantes, y vas a su pueblo y son pueblos de rascacielos gigantescos, interminables, súper modernos en muchos lugares. Todavía hay mucha pobreza todavía, pero oye, un país de 1.300 millones de habitantes que haya sacado de la pobreza en los últimos 40 años a 500 millones, por más que digan, es que todavía tiene 800 millones, sí, pero sacó a 500 millones, yo quiero ver si eso hiciéramos en América Latina, toda América Latina habría salido de la pobreza. Toda América Literal, Latina, literal. ¿no? Entonces, sí, definitivamente el centro de gravedad está pasando hacia aquel lado porque se están modernizando, porque fortalecen muchísimo a la gente de abajo con educación, con programas educativos. Y luego, si tú quieres, si aspiras a ser funcionario, primero te mandan a una comunidad súper pobre que la estudies y la vivas 5 años, y luego vengas y traigas una lista de todas las necesidades y unas propuestas de cómo puedes satisfacer esas necesidades, y luego se enfocan en desarrollar esa zona, esa área, y no escatiman en esfuerzos, en inversión en infraestructura, en atracción de un montón de cosas, que dices, qué brutalidad. O sea, esta élite china está abocada a convertir a China en una superpotencia y a fortalecer a sus clases medias. Acá nos dan puro discurso de democracia, de derechos humanos. Ya sabemos que la democracia es que las mismas élites, las mismas familias estén rotándose el poder. Ya sabemos que los derechos humanos casi siempre son para proteger a los delincuentes y a políticos caídos en desgracia. Y cómo justifican con el tema de las libertades que la mano invisible del liberalismo económico justifique la desigual distribución de la riqueza acá, en este lado del mundo. Allá están en otra dinámica que hace que el colectivo arrase, que trabajen en equipo. No estoy idealizando, pero cuando contrastas el caminar lugares como Shanghai, como Guangzhou, como la misma Shanghai, y luego vienes a San Diego te parece un pueblo pobre. Vienes a Seattle y lo ves deprimente. No ves el Seattle que te anuncian en las películas. La violencia todos los días en Chicago. Los Ángeles y San Francisco, que parece que estás en las películas de zombies que te presenta Hollywood. O sea, tremendo. Entonces, claro, las élites de Estados Unidos están preocupadas porque cuando no puedes competir en fair play, en un esquema de fair play, pues ¿qué haces? Pataleas, pegas, picas los ojos, metes un pellizco por acá, una aguantada por acá, para pues sacudir al enemigo, mientras tú puedes concretar tu propio partido. Entonces, tu O propio llegar al juego. fin de tiempo. Entonces, exactamente. O sea, ya está siendo insostenible el competir con esta máquina de producción china, que por ejemplo, a diferencia de la India, otros me dicen, oye, pero la India también viene atrás. Nada más que la India todavía está a ciertos años de distancia de potenciar a su clase, a su clase media, como lo está haciendo China. China lleva por lo menos 50 años haciéndolo. La India apenas está empezando y no tienen estos controles demográficos. La clave sería entonces trabajar en las clases medias,
En darles Sí, claro, educación, claro. en darles acceso. La clave sería un poco un AMLO para Latinoamérica, mi querido Jesús. Algo así, por el bien de todos, primero los pobres, definitivamente. Y eso fue lo que hizo Europa, o sea, por eso es que la Unión Europea como institución, como creación de ingeniería de la humanidad, fue muy exitosa porque logró hacer que muchas culturas que hablaban incluso países diferentes, que profesaban religiones diferentes y que se habían matado brutalmente en las guerras anteriores, pudieran sentarse a construir la paz y a construir prosperidad por lo menos durante 50 o 60 años. Cuando tú vas, Juanjo, hace un año tuve la oportunidad de estar 2 meses en Europa, nuevamente en el mismo esquema, visitando como 9 países, caminándolos, viendo sus culturas, sus tradiciones, sus comidas, etcétera. Muchos de los jóvenes ahora no tienen ni idea de la mendicidad por la que pasaron sus padres. Cuando platicas con los señores que tienen 70, 80 años de edad, ellos sí te dicen y lloran. Te dicen, puta, no tenía ni para comer un pan, no tenía ni un clavo, ¿no? Bebía agua no de la llave, del río o del charco, porque estaba la cosa súper Mal. mal. La gente tenía piojos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero llevan 50 o 60 años de prosperidad y eso nos lleva a otro riesgo, que son como las paradojas, que luego la clase media, que pierde la conciencia de clase, es decir, que se olvida del origen de donde vienen ellos o sus padres, corren el riesgo de volverse insensibles y de terminar potenciando al opresor, que tarde o temprano va a volver otra vez a llevarles a la desaparición de la clase media. Ese es otro gran riesgo. Jesús López Almejo, un hombre de brillantes disquisiciones, un analista de relaciones internacionales, y esto hay que ponerlo muy en claro, cuando él pone tu profe de RI, no es que ha inventado una nota musical, no, él es docente y él es profesional en relaciones internacionales. ¿Sí? Entonces la voz de él es una voz autorizada desde la academia y desde haber paseado, de haber ensuciado los pies en el polvo de los caminos para saber de la realidad. Jesús, hermano querido, siempre será un honor poder conversar contigo y más que un honor, es un placer escuchar tanta sabiduría de tu parte. Hermano querido, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Prensa Alternativa. Muchas gracias, un placer y pues estamos a la orden. Y ojalá algún día vengas a México para No, saludarnos sí, en persona. Y darte un fuerte abrazo. yo he prometido que voy allá, voy a llevar pisco para todos mis amigos y voy a preparar ceviche, el ceviche peruano. Excelente. Hermano querido, Fuerte abrazo. un fuerte abrazo. Mi nombre es Juan José El Castillo, el J. Gracias por haber estado aquí en Prensa Alternativa. Me despido con esta expresión en el quechua milenario, en el quechua de los incas, Tupananchis Kama, cuya traducción al español es hasta volvernos a encontrar.